Bueno, voy a empezar con la presentación, las tonterías del comienzo. Bueno, matemáticas es una herramienta gráfica y, bueno, una herramienta matemática computacional y sirve para hacer hace de todo un poco de la matemática, resolver desde los cálculos sencillos, vamos a ver, como una calculadora, o hace gráficas en 3 dimensiones, calcula integrales, derivadas, ecuaciones diferenciales, hace de todo. El problema con matemática es que todo lo que quiera hacer con él hay que decirle, hay que programar. Y bueno, a mí no me gustan mucho los ordenadores, yo soy de las matemáticas puras, entonces no tengo tanta paciencia para ordenadores, pero sí que es útil. Y vosotros que ahora están empezando, todavía no sabéis qué hacer de la vida, la gente que va para las ecuaciones diferenciales, bueno, matemáticas será su vida, porque ordenadores que hacen las ecuaciones nunca, ni siempre, casi nunca tienen soluciones exactas, las cosas son aproximadas y los ordenadores sirven para eso. Pero yo voy a presentar aquí hoy son cómo hacer las cosas básicas que vosotros hacen a la mano, hacer de matemática. Entonces, la primera cosa es que matemática se sirve como un procesador de texto. Bueno, nadie va a usar matemática para procesador de texto. Hay cosas mejores, Word o LaTeX o lo que sea, muchísimo mejor que matemática, pero sirve, puedes escribir, no sé, si quieres escribir una carta, puedes meterlo aquí. Y sirve también como una calculadora normal, de móvil, de bolsillo. Lo único que tiene que hacer para hacer cálculo sencillo es escribir una expresión, como por ejemplo 2 más 2. Y para pedir que matemática haga la cuenta, bueno, aquí en mi teclado da mayúscula Enter, pero en un teclado en inglés sería Shift y Enter. Y le doy y hace la cuenta. Esto es lo más fácil que hay. Escribir una expresión, cualquiera que sea, vamos a calcular algunas aquí, y te va a calcular. Bueno, una de las primeras ventajas de matemática respecto a una calculadora normal es que trabaja con un número muy grande. Entonces, si cojo un número grande aquí, trabaja bien con eso. Entonces, aquí ya tenemos muchísimo más casas que una calculadora normal. Se sirve por eso es bueno para la gente de ciencia, de física, de matemática aplicada, que tenemos buena precisión en los cálculos. Pero nada muy complicado también, se cuenta. Por ejemplo, aquí calcular un factorial de un número. A ver. Todo depende de la capacidad de computación de la máquina. Entonces, por ejemplo, un número grande como 100 factorial te va fácil. Esas son la sintaxis para escribir, va a ser cuentas sencillas, es lo mismo de un teclado normal. El más, el menos, multiplicar, el símbolo para multiplicar es el... no me parece, tengo que cambiar aquí el asterisco. Por ejemplo, si quiero multiplicar, meto el asterisco. Y si quiero dividir, puedo meter la barra y hacer la cuenta. Aquí, como tengo una fracción, si quiero que me dé un número, tengo que pedirle. Pero me va a dar, por ejemplo, si fuera un número entero, una fracción entera, me hace. Si quisiera el 5 por 2, tengo que decirle que me dé. Vamos a ver cómo. O una aproximación buena. Para que él no me siga dando las fracciones. Pero el símbolo para dividirse a la barra, de multiplicar eso, bueno, el más y menos son más y menos. Y si quiero hacer, lo hicimos antes, una potencia, el circunflejo, con el circunflejo, como potencia. Como la misma sintaxis de LaTeX o una de esas herramientas gráficas. Vale.
Una vez que sé hacer las cuentas más tontas, ya puedo empezar a pensar cómo decirle cosas más complejas. Por ejemplo, en ordenadores me gusta, si tengo, voy a cambiar aquí, poner una cosa, un número menor aquí. Tengo, por ejemplo, ese número, 10 factorial. Meto ese símbolo de percentual aquí. Lo que hace matemática aquí, ese símbolo que está aquí, lo vamos a utilizar más al frente. Ese símbolo es como se almacena el último valor que matemática ha calculado. La última cosa que ha calculado. Entonces, la última cosa que yo había calculado aquí antes era el 10 factorial, ese número. Entonces le dice, pone el símbolo más 7 factorial. Entonces va a hacer esa suma y lo que va a meter aquí es ese valor. A veces, bueno, si uno va a hacer un programa y quiere hacer una cosa recursiva y siempre pidiéndole que calcule la última cosa que ha hecho, usa ese símbolo y siempre va a coger la última cosa que ha calculado anteriormente. Aquí no sé por qué tenía metido un otro número grande, nada más para que veáis que si trabaja con cosas grandes. Y ahora, bueno, como las cosas, las aproximaciones, la precisión de datos y cómo puedo hacer con que matemática me dé cosas precisas, los valores tan buenos cuanto yo quiera. Entonces, vamos que tengo aquí 3 elevado a 20 dividido por 2 elevado a 21. Si hago así me da una fracción. Porque la cuenta, el cálculo no es exacto, entonces intenta ponerme con la cara más simpática que me puede dar. Es una fracción. Pero muchas veces me interesa una aproximación del valor. Entonces, por ejemplo, si le meto un puntito por aquí, dentro del 3, por ejemplo, aquí arriba, entiende que era una aproximación. Pero tampoco es una buena aproximación porque me da una aproximación con 2 casas. Entonces, muchas veces lo que me interesa es una aproximación arbitraria que yo elija el valor. Entonces, vamos a ver nuestra primera función en matemática. Hasta ahora, hasta aquí, lo que hemos visto es cómo usar la matemática para hacer cuentas, como una calculadora. No tengo que programar ni hacer nada. Es como si estuviera con la calculadora de Windows y diciéndole 2 más 2 o potencia o factorial. A partir de aquí vamos a ver funciones. Matemática, como es un programa y se tiene que programar cosas en él o decirle qué hacer, tengo que utilizar funciones que ya están en su biblioteca interna. Tiene un montón de funciones, todas las funciones buenas, la exponencial, todas las constantes matemáticas importantes del pi, todas están dentro de matemáticas. Tiene un montón de otras funciones, integral, derivada, calcula límite, tiene un montón de funciones. La primera que vamos a ver es esa función que se llama n mayúsculo. Todas las funciones de matemática, todas se escriben con mayúscula. Entonces aquí, n mayúsculo, y la sintaxis de las funciones, hay un montón de sintaxis, hay funciones que tengo que darle 3 términos, 4. La más sencilla que, por ejemplo, a esa n que vamos a ver, tengo que dar 2 cosas. La primera es n, meto una coma, y decirle cuánto quiero de precisión de mi cálculo. Por ejemplo, 5 casas decimales. Le doy. Si el valor, por ejemplo, tiene 2 o 3, o es pequeño, él me va a aproximar más o menos. Aquí no sé por qué no me ha dado, cuando lo puse 5, no sé por qué. Me ha puesto 6, pero... va a coger unas casas decimales dependiendo de lo que meta aquí. Y si veis aquí hay... cuando escribe una función, él te dice más o menos qué hace la función. Te hace, por ejemplo, valor numérico. Aquí te con información y va a abrir, te va a abrir la ayuda de matemática que te dice un poco de la función y cómo se escribe. Entonces te explica un poco aquí la función que te da el valor numérico de una expresión. Si meto solo la expresión sin nada, me va a dar una aproximación genérica. Creo que 2 casas, no me acuerdo, 5 casas, no sé. Y se mete n, te va a dar con una precisión que depende de n. Aquí te da algunos ejemplos. Entonces,
es fácil manejarlo porque te ayuda, y la ayuda ya está toda por ahí. Como la gente online tiene. Entonces, por ejemplo, el ejemplo siempre pongo en mis clases, matemática tiene la constante pi, está almacenada aquí con esa forma, un P mayúsculo, un I minúsculo. Todas las cosas de matemática están almacenadas con letra mayúscula, todas sus constantes y sus funciones. Si le doy n a pi, me da una aproximación con 5 casas. Pero si meto 20, le digo que quiero que calcule con 20 casas, me va a dar con 20. Y si le meto 100, me va a dar 100 casas. Esa función es una función muy sencilla de manejar y sirve, y todo lo que hace es eso, te da aproximaciones de números. Entonces vamos. Hasta ahí bien. Fácil, ¿no? No os preocupéis que después voy a subir la grabación, se quedará en la plataforma. Yo tengo un canal en YouTube que después lo voy a meter, porque las grabaciones creo que después de un rato, no sé si 2 meses, no sé, se borran de la plataforma. No sé si se borran, pero creo que se queda más complicado encontrarla. Entonces yo he creado un canal de YouTube durante la pandemia para poder meter las cosas para mis alumnos pudieran accesar los otros cursos y ver los otros vídeos para los exámenes. Entonces después voy a subir el vídeo a mi canal. Bueno, entonces estamos aquí. Esa primera parte nada más es una presentación inicial de cómo empezar a manejar matemáticas. Nada muy difícil, todo muy fácil y nada más que usarlo como una calculadora. Entonces ahora vamos a ver un poco de funciones que tiene matemática en su biblioteca y funciones como raíz cuadrada, logaritmo, exponencial, cómo escribirla y cómo calcularla. Entonces aquí tengo algunos ejemplos. Las funciones más importantes, por ejemplo, la raíz cuadrada. La mayoría de los programas de ordenadores, la raíz cuadrada es siempre SQRT o SQR. Entonces aquí en matemática SQRT con otra vez S mayúsculo. Entonces, tengo la SQRT, cochete, los cochetes, y voy a meter dentro que quiero calcular. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 16, da 4. A ver, si meto 3 aquí, por ejemplo, me va a dar el símbolo para raíz de 3. Que otra vez va a poner con una cara simpática. Si quiero una aproximación, ya tengo que hacer una cosa más compleja. Tengo que hacer una composición de funciones. Cosa que vosotros conocéis de la matemática. Voy a hacer una composición. Voy a coger la función SQRT y voy a componer con la función n. Por ejemplo, quiero 10 casas de aproximación de la raíz cuadrada de 3. Me va a dar. Entonces, bueno, creo que si meto, a ver si meto 20 que me sale. Y voy aumentando la precisión cuanto yo quiera. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo 2 opciones. Quiero meterlo junto. Si aquí tengo una aproximación con 20 casas y aquí la raíz de 3 me da solo un símbolo. Entonces, en general, dependiendo de las cosas que estás haciendo, si te interesa un número y no un símbolo, hay que utilizar la función n para que te dé tu respuesta final. Como tengo aquí, para que siempre garantice que me va a dar una aproximación. Otra función importante, la función trigonométrica, seno y coseno. Aquí, por ejemplo, la función seno con i, porque viene de inglés, de sin. S mayúsculo, cochete. Entonces, por ejemplo, seno de pi por 2 me va a dar 1. Si lo metiera, por ejemplo, 5 aquí, me da ese valor. Y si yo quisiera saber qué valor es ese,
una aproximación y lo tengo. Y lo mismo aquí, coseno de raíz de 2 me da 1 por raíz de 2. Coger una aproximación de 1 por raíz de 2. Aquí tenemos una aproximación del valor. Entonces son algunas funciones sencillas. Coseno, seno, raíz cuadrada. Vamos a ver ahora la exponencial. La exponencial, en casi todos los programas de ordenadores, casi todo se escribe exp, xp. En general, dependiendo del programa, se escribe con mayúscula o minúscula. En matemáticas, todo con mayúscula, entonces la exponencial xp, si le doy, le pido que calcule aquí de 3 formas distintas. Primero, la exponencial de 2, me pone un símbolo, e cuadrado. Le meto un puntito aquí, y he calculado con 5 casas de aproximación, es lo que tiene su estándar dentro. Y aquí le he pedido que me calculara con 15 casas decimales y me da la aproximación buena. Voy a añadir 25, me va a dar. Nada muy complicado. Hasta ahora todo lo que sabemos es hacer cuenta. Y cuenta nada, no muy inteligente, pero cuenta. Entonces ahora vamos a ver cómo empezar a decir al ordenador cómo almacenar variables y cosas más interesantes que podemos empezar en resolver ecuaciones o cosas más interesantes. Vamos primero. Aquí yo tengo 2 variables, A y B. Estoy diciendo en matemática que A igual a 3 y B igual a 5. Le voy a pedir que me calcule A más B. Voy a ver qué pasa de la forma que está escrito aquí. Le pedí que me calculara A más B y lo que ha hecho es que me ha dado 8. 3 más 5, 8. Pero no me ha presentado ni el valor 3 ni el valor 5. ¿Por qué? Por cuenta de ese punto y coma que está por aquí. Lo quito. Por ejemplo, me presenta el 3, pero no el 5. Si quito ese y le doy, me va a poner los 3 valores, 3, 5 y 8. Entonces, si quiero que una cosa esté por dentro de mis cálculos, pero no aparezca, meto el punto y coma. Otra vez no me aparece. Y aquí de esa forma, una vez que yo he dado el Shift Enter en el 3 y el 5, ya he definido para matemáticas que hasta que yo le digo otra cosa, que A vale 3 y B vale 5. Entonces, si le pido, por ejemplo, que calcule esa expresión, que os voy a explicar, pero va a hacer ese cálculo con A igual a 3 y B igual a 5. Es lo que va a meter aquí. Entonces, vamos a coger esa expresión por aquí. Solo para ver. Esa función, tenemos aquí el binomio, es la función que te da los coeficientes binomiales. Vosotros lo habéis visto, ¿no? En los apartados de inducción, esa cosa. El coeficiente bueno, A por B, el binomial de A por B es A factorial dividido por B factorial multiplicado por A menos B factorial. Son los coeficientes que aparecen en el teorema del binomio de Newton. Entonces, si pido que bueno, aquí no me va a dar nada porque tengo que cambiarlo, tengo que poner otro orden, ¿no? Porque el B tiene que ser mayor que A. El A tiene que ser mayor que B para que haga sentido. Entonces estoy calculando 5 y 3, el binomial de 5 y 3, que me va a ser 5 factorial dividido por 3 factorial multiplicado por 2 factorial. Y me va a dar 10. Bueno, vamos a un número más interesante. Por ejemplo, 15 y 6, no sé. Tengo que darle aquí. Y bueno, aquí ese es
los números factoriales crecen muy rápido, entonces hacer la cuenta con factoriales muy grandes ya es complicado, entonces, bueno, para eso sirve también. Tengo un ordenador para hacer ese tipo de cuenta. Por ejemplo, arriba como he cambiado los números, he puesto ahora A igual a 15, B igual a C. Cuando lo doy aquí abajo, el número cambia. Pero os fijáis en una cosa. Si meto, por ejemplo, aquí 8, y pido que calcule aquí abajo, él va a seguir dándome el mismo valor de antes. Lo cambié aquí arriba y le doy Shift Enter y sigue dando el mismo valor. ¿Por qué? Porque yo no le he pedido que calculara eso aquí. Entonces, matemática sigue almacenando el valor de A como 8. Que he cambiado aquí y no le he dado Shift Enter, entonces no va a calcular. Le doy Shift Enter, ahora entiende que A vale 8, y cuando le pido que calcule aquí abajo va a cambiar. Entonces, en un programa de ordenador el orden de que hago las cosas es muy importante. Entonces, otra vez, si meto otro número aquí, 5, y le doy aquí, sigue me dando el mismo valor, porque tiene almacenado en su memoria que A vale 8. Mientras yo no le diga, bueno, ahora yo le he dicho, A vale 5. Ahora sí, A vale 5 y va a calcular. El orden es importante. No solo el orden, dependiendo, porque muchas veces aquí tengo A igual a 5. Puede ser que me sea interesante en un otro momento escribir un otro programa aquí dentro, donde yo diga que A vale 10 en otro sitio. Yo tengo que, de alguna forma, decir a matemática que borre la información que tenía antes y que decida que A ahora vale 10, para que no haya confusiones ni nada. Y para eso sirven esas funciones que tenemos aquí. Las funciones que se llaman clear. Por ejemplo, si le doy clear A y le doy lo que estoy diciendo clear A y clear B, es que borre toda la información que tenía almacenada en la variable A y B. Entonces, olvídate que en algún momento A haya sido 8, 5, 20. Olvídate de eso y ahora no tiene nada almacenado en A y en B. Es una herramienta para limpiar variables, para garantizar que las cosas no se van a mezclar y que tu programa saque números que no debería sacar en la hora de hacer la cuenta. Y tenemos una otra forma de borrar y esa, al revés de estar borrando toda la variable y todo, como clear A, clear B, y si tengo 20 variables tendría que estar escribiendo clear A, B y hasta 27 variables. Yo utilizo esa expresión, clear, le meto global y hay que meter todo eso dentro. Tengo aquí las comillas, tengo aquí una tilde invertida y el símbolo de multiplicación, todo eso, y si le doy clear global con eso dentro, va a borrar todo. Todas las informaciones, todo lo que hice antes, todas las variables, todo va a borrar. Y eso me garantiza que no tendré problemas en el futuro con otras cosas, que el programa no se va a confundir. Entonces, bueno, a mí siempre no me gusta estar, claro, eso depende del programa. A veces quiere escribir un programa que coge dos variables, mantiene la primera y la segunda siempre va cambiando, depende del programa, entonces puede ser conveniente usar ese tipo de cosas, pero en general, por ejemplo, para todas las cosas que voy a hacer de ahora por delante, me gusta esa, porque ahí tengo garantizado que el programa no se va a confundir, va a borrar todo. Bien, hasta ahora, bueno, sé que esa es una clase un poco más pasiva, sé que vosotros podéis jugar un poco y intentar hacer lo que estoy haciendo, pero bueno, por mi experiencia de esa clase nunca es así. Pero... A ver, bueno, ¿qué más os tengo para contar antes que empecemos a hacer cosas que son útiles a vosotros? No. Aquí también estoy definiendo otra vez variables. Estoy definiendo una variable x1 igual a 1, x2 igual a 3, x3 igual a 5. Por ejemplo, quiero presentarla como un conjunto. O sea, a veces me interesa dar un conjunto discreto de datos. Entonces, yo puedo, aquí todavía, tengo que darle aquí. Y ahora escribo un conjunto de datos, el conjunto 1, 3, 5. Y me da esos tres valores.
no es una cosa muy inteligente, porque si yo tuviera que escribir 27.000 valores, no podría estar escribiéndolos todos. Entonces, hay unas funciones que vamos a ver que trabajan con lista de valores. Por ejemplo, si es una cosa recursiva, por ejemplo, 1, 3, 5 es una sucesión, una progresión aritmética, yo puedo programarlo para que me dé los 50.000 primeros términos de una progresión aritmética. Y me puede escribir con esa cara de conjunto. Pero bueno, si tengo 10 valores, cosas pequeñas, y quiero hacer, por algún motivo quiero escribirlo así, yo puedo. Ahora vamos a la parte donde empezamos a hablar de cosas que vosotros estáis trabajando y haciendo en clase, que son funciones. Bueno, ¿cómo defino funciones en matemática? Bueno, en matemática es un programa de ordenador, entonces tengo que decirle a él todo lo que quiero que haga, tengo que de alguna forma decirle. Entonces quiero definir una función. Entonces, una función, en ese caso he definido una función f, es un polinomio. ¿Y cómo le digo esa matemática? Bueno, he elegido un nombre. En general, es bueno elegir nombres con minúsculas para que no coja una letra que ya está reservada en la biblioteca de matemática y no haya problema. Entonces, siempre es bueno coger letras minúsculas. Entonces, una f minúscula, ¿cómo digo a matemática que estoy definiendo una función? Yo cojo cochete y ahora voy a definir una función en la variable x. Podría definir en la variable y, la variable que yo quisiera. Como es usual definir la variable x, lo pongo x y aquí pongo un underline aquí. Y bueno, 2 puntos igual. Y con eso estoy diciendo a matemática que estoy definiendo que la función f es la función que cada número que yo meta ahí dentro me va a dar esa expresión. Y bueno, le doy. Ahora ya tiene matemática, una vez que le doy Shift Enter, ya tiene almacenado que la función f de x es ese polinomio. Entonces, por ejemplo, si le pido que calcule f de 25, va a meter 25 aquí dentro y hacer la cuenta. O, por ejemplo, f de 0, f de lo que sea. Hasta aquí otra vez estamos usándolo como una calculadora. Lo bueno de matemática es que hace cálculo simbólico. En general ni todas las calculadoras hacen. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una letra KB, quiero calcular f de k menos 3, le doy y él va a hacer la cuenta. No hace una cuenta muy inteligente porque solo mete la expresión k menos 3 ahí dentro y te da con esa cara. Pero trabaja con cálculo simbólico. Y si tengo interés en ver esas expresiones con su expansión, pero que haga la potencia y todo y pasar haga la reunión de los términos que son igual potencia, yo puedo utilizar esa función que se llama expand. Esa función es la función que va a hacer la expansión de un polinomio, por ejemplo. Entonces, le doy expand a esa expresión, él va a elevar la potencia, elevar esa potencia, ordenarlo todo, juntar todo lo que tenga los coeficientes de la misma potencia y te da con la mejor cara posible. Por ejemplo, esa expresión f de k menos 3, esa expresión se convierte en eso. Esa función es muy útil, es expand para trabajar con polinomios, con expresiones muy complicadas. Y quiero que, bueno, por ejemplo, vamos a coger una otra aquí. Espera que se ha atascado. Mientras se ha atascado, voy a ver cómo está. Vale, ya se ha desatascado. Expand. Por ejemplo, vamos a coger una expresión. Sí, por ejemplo. Le doy, por ejemplo, una diferencia, un binomio, una diferencia de dos términos y le pido una potencia, me va a dar la expansión aquí en la fórmula de binomio de Newton o la mejor cara que puede. O sea, es útil para hacer cuentas con números largos,
Bueno, es útil para las integrales, cuando vosotros vas a ver las integrales, que las cosas de integrales, como la factorizar polinomio y cómo expandir polinomio. Ese tipo de funciones, esa función es bastante útil. Ahora vamos a ver un poco de cómo podemos aplicar un poco esas cosas en los ejercicios, las hojas de ejercicio de Pepa. Bueno, vamos a ver unos dos ejemplos, solo para que los tengo por aquí. Ya tengo un listo aquí. Voy a coger, por ejemplo, ese ejercicio F. Y pide encontrar el dominio de la función. Déjame ver, solo tengo que cambiar aquí para que la gente lo vea. Voy a coger ese ejercicio F y vamos a ver cómo puedo decir a matemática que me encuentre el dominio de una función. En general, ese tipo de ejercicio no es nada complicado, pero puedes ahorrar unos 20 minutos de tu vida diciendo con el ordenador que tiene la respuesta que te va a dar en un segundo. Más tiempo en Facebook y menos tiempo haciendo cuenta. Entonces, vamos a ir ya. Cambio eso. Pues aquí tenía la función esa que era la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado, x más 2. Entonces voy a definir mi f como eso. Voy a utilizar una función que se llama... A ver... Hoy ese ordenador está mal. Espera que quiero borrar eso. Voy a coger esa función que se llama... Bueno, es una función que tiene dos nombres, pero es un nombre solo. Se llama function domain. Esa función function domain es una función que te da el dominio de una función. O otra vez, la misma sintaxis de antes, se llama function domain, le meto un corchete y esa función me pide dos parámetros. El primero parámetro es la función que quiero calcular. Yo podría haber metido aquí una expresión como x cuadrado o a la misma expresión de antes, pero es conveniente que yo esté trabajando con... Es más fácil estar siempre cambiando la función aquí arriba que estar cambiando, por ejemplo, 20 veces f de x aquí y f de x aquí. Lo cambio aquí y se cambia todo por abajo. Entonces, la sintaxis es esa función. Hay dos parámetros. El primero, el f de x, y x va a ser la variable respecto a cualquiera. Porque, por ejemplo, si yo metiera aquí y el dominio de esa expresión sería todos los reales, porque no tenía nada que ver con y, sería todos los reales. Pero quiero ver el dominio en x. Lo que me interesa es que la expresión tenga que ver con x. Le doy, bueno, voy a primero meter un coma aquí. Y si le doy, y le pido que me calcule el dominio, me va a dar el dominio con una cara no tan trivial, pero me da el dominio como dos intervalos. Yo tengo que escribirlo para una cara más simpática, pero sé que ese intervalo de menos infinito hacia menos 3, ese intervalo abierto de menos 2 hacia 3, cerrado aquí en 3. Pero ya te da el dominio, no tengo que hacer cuenta ni nada. Y aquí yo tengo una otra función que se llama number line plot. Esa number line plot, otra vez, el corchete, y aquí os acordáis del símbolo que tenía de porcentaje aquí. Ese símbolo es lo que almacena la última cosa que he calculado. Entonces, si le doy, como la última cosa que he calculado antes de eso era el dominio de la función, va a coger ese dominio, meterlo aquí, y me va a dibujar el dominio utilizando esa función. Lo que hace dibujar un conjunto en la recta como está. Entonces, aquí lo que tenemos es, tengo la función, me da el dominio y me da un dibujito del dominio. Y podemos cambiar la función para lo que cualquier cosa que queramos. Bueno, vamos a elegir una otra función
Por ejemplo, vamos a elegir esa, una con logaritmo, que todavía no hemos jugado con logaritmo. El logaritmo matemática es el log. A ver, el log x menos 1, x más 1. Y bueno, quería una raíz cuadrada. O era al revés. Raíz cuadrada. SQRT. O sea, aquí tengo primero la presión, que es la fracción, la he metido dentro de la función logaritmo, después he metido todo eso dentro de la función raíz cuadrada. Esa es mi función f. Y ahora voy a pedir que me calcule su dominio. Y me da que el dominio es los reales menores que menos 1. Y aquí tengo una representación gráfica de ese dominio en la recta. Entonces, bueno, con esas 3 líneas de código puedo resolver, por ejemplo, todos esos apartados de encontrar dominio de funciones. Todo lo que tengo que hacer es cambiar la función aquí arriba y darle Shift Enter y me da la solución en un dibujito. Y aquí abajo tengo una otra expresión que se parece un poco con la de arriba. Aquí tenía la función, esa function, antes tenía la function domain, aquí tengo la function range. La function range, la sintaxis es un poco parecida con la de arriba, pero aquí tengo 3 entradas. Tengo mi expresión de la función, la f de x, y variable respecto a cuál quiero trabajar la función. O sea, la variable de la función es una función en la variable x. Pero tengo que decirle, como si yo tuviera que decirle cuál es mi variable de salida. Yo en general le llamamos i, porque siempre ponemos i igual a f de alguna cosa. Entonces, pero yo podía haber metido z o la letra que yo quisiera. Y bueno, estoy manteniendo la misma de antes, la f de antes. Y me va a dar lo que hace esa función, la function range, me da el rango de la función, la imagen, el conjunto imagen. Entonces, por ejemplo, en ese caso son los reales positivos. Entonces, i mayor que 0. Y aquí tengo un dibujito de cómo sería. Entonces, con esa, aquí tenemos 1, 2, 5 líneas de código. Yo hago un ejercicio, más el clear global que está aquí, 6 líneas de código, yo hago un programa que todo lo que tengo que hacer es cambiar la función y me da el dominio y la imagen y los dibujitos de funciones. Entonces, después vosotros podéis probarlo con todas esas que están en las hojas de ejercicio. Mismo las más complicadas, saldrá bien. Vamos a ver una que pasa con una función trivial, muy trivial, por ejemplo, solo para ver. ¿Qué pasa si cojo un polinomio? Por ejemplo, bueno, coger un polinomio más simpático, x cuadrado. A ver qué pasa. Cuando cojo un polinomio, el dominio de un polinomio son todos los reales. Cuando el dominio son todos los reales, la respuesta que te va a dar matemática es true. Es el valor verdadero. ¿Por qué? Porque matemática, esa función function domain hace evaluaciones lógicas. Y tiene por estándar que cuando su solución es del conjunto de todos los reales, dice que es true porque sirve para cualquier valor real que yo meta, esa expresión siempre será verdadera, siempre va a funcionar. Entonces, si por algún motivo te utiliza esa expresión, esa function domain o la function range y te da el valor true, porque la expresión o tu imagen en ese caso será todos los reales. Por ejemplo, a ver cómo va aquí. Aquí, por ejemplo, no te va a dar true porque la imagen son la semi-recta. Pero si yo cogiera esa función, que es la identidad, otra vez. Esperar. Yo cojo la identidad, me va a dar true en los dos casos, porque tanto el dominio como la imagen son los reales.
Es la única cosa más rara que tenemos que ver con esa función. Pero en general, si tengo una función como que teníamos, la que teníamos antes, por ejemplo, 1 por x, le va a dar intervalos porque no son los reales. Y con eso ya tenemos un programa muy sencillito que es útil. Entonces ahora vamos a ver más cosas útiles. Bueno, otras cosas que dan trabajo en la vida. Bueno, ese sería los primeros problemas que os da un poco de trabajo, calcular dominios, imágenes y otro tipo de problemas. Calcular, resolver inecuaciones, desigualdades y ecuaciones. Entonces vamos a ver cómo resolver, por ejemplo, una desigualdad. La función que utilizamos para resolver desigualdad se llama esa reduce. Entonces si escribo una expresión aquí, le doy reduce, lo que va a hacer es reducir esa expresión. Cuando uno resuelve una desigualdad, lo que estamos haciendo es resolver pasos lógicos. Por ejemplo, si yo tengo 2x más 3 menor que 5, nada más es una pregunta. Lo que me está preguntando es cuáles son los valores. Tengo que decirte un dominio, entonces supongamos que estemos en los reales. ¿Cuáles son los valores reales para los cuales esa expresión es verdadera? Entonces lo que hago es resolver, convirtiendo la expresión en paso lógico y a cosas equivalentes. Entonces lo que está haciendo esa expresión reduce es reducir esa expresión en los reales a ese intervalo y decir, bueno, ese intervalo y esa expresión son equivalentes, representan la misma cosa, el mismo conjunto en R. Entonces es una buena forma de resolver desigualdades. Y vosotros estáis acostumbrados a ver que ese tipo de desigualdades con productos es siempre sencillo, pero hay desigualdades con valores absolutos y vamos a ver algunas más abajo. Por ejemplo, tengo esa que ya tiene un polinomio más raro, me da la respuesta. Y vamos a ver qué pasa ahora con la que siempre me daban problemas, me acuerdo cuando he empezado a hacer ese tipo de cosas, que eran las que tenían valor absoluto. Aquí tengo, por ejemplo, una que el valor absoluto de x más el valor absoluto de x más 2, esa es la función valor absoluto en matemática, ABS. Misma estructura de antes, ABS, A mayúsculo, cochete. Eso te da el valor absoluto de x. Y aquí la expresión que tengo, voy a cambiar aquí para la cámara, porque voy a la pizarra un rato. Compartir cámara. Ahora sí. A ver, aquí la expresión que yo tenía, x más 2 menor o igual que 3. Convirtiendo aquí la expresión en matemática sería eso más eso menor o igual que 3. El problema con matemática es que tengo que decirle que estoy utilizando el valor absoluto en los reales. ¿Por qué? Porque si estoy en los complejos, vosotros habéis manejado con una cosa con números complejos, por lo menos en el cole, ¿no? Bueno, es solo un comentario. Estoy en el mundo de los complejos. Y bueno, ¿qué son los complejos? Son todos los números que tienen una cara que son de la forma A más BI y bueno, con A y B reales. Son como si fuera el plano cartesiano R2, pero con una estructura distinta. Pero lo importante es que en los complejos yo tengo una función que se llama valor absoluto también. Pero el valor absoluto de un número complejo, supongamos que z igual a A más BI, el valor absoluto de un número complejo es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Y matemática lo que tiene en su biblioteca interna es que la función es ABS, la ABS de un número, es el valor absoluto, pero el valor absoluto definido de esa forma, si no le digo nada. Si no le digo que esté restringido a los reales, vas a intentar resolver en el mayor dominio posible. El mayor dominio posible que conoce es aquí.
en los complejos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué funciona para los reales? Porque de alguna forma los complejos son el plano R2. Bueno, tengo aquí una parte de R, aquí sería los X y los Y, un complejo estaría por aquí, sería un par ordenado, puedo verlo de esa forma. Y, por ejemplo, aquí sería A y aquí B, y aquí tengo el complejo A más BI. Pero yo puedo siempre verlo todos reales como el eje X. Cojo los reales como todos los puntos de la forma A más 0i. Entonces, todos los puntos que estarían por aquí. Si yo calculo el valor absoluto complejo de un número con esa cara A más 0i, aquí me queda A cuadrado más 0 cuadrado. Me sale la raíz cuadrada de A cuadrado. La raíz cuadrada de un real al cuadrado es el valor absoluto real. Entonces, por eso, lo único que tengo que tener cuidado es que cuando escribo cosas de ese tipo y le pido a matemática que me resuelva una desigualdad o alguna cosa que tenga que ver con esa expresión, tengo que decirle que trabaje en los reales, lo que me interesa es los números reales. Porque si no le digo, él va a resolver las cosas en los números complejos. O sea, a veces puede ser que te dé una solución rara, que te aparezca un montón de parte imaginaria, parte real, porque yo me he olvidado de decirle que tiene que trabajar en los reales. Vamos a ver un ejemplo, solo un comentario. Que a veces uno hace unas cosas, no sabe y aparece un montón de cosas raras como solución. A ver, partir aquí. Por ejemplo, aquí, en esas expresiones yo no tengo que decirle nada porque eran expresiones muy sencillas y yo sabía que no me iba a dar soluciones muy complicadas y ni fuera de los reales. A ver, por ejemplo. A ver. Y tampoco, porque estoy resolviendo desigualdades, están en los reales. Aquí, bueno, vuelvo para lo que tenía antes. Pero aquí, por ejemplo, tengo eso, y si me quito, a ver si tengo abajo. Si quito eso, otra vez. Bueno, está pensando. Después de mucho tiempo. Si no le digo que estoy en los reales, me da la solución compleja. Me da la solución de esas desigualdades en los complejos. Entonces aquí me da la parte real y la parte imaginaria. Entonces, como en general lo que nos interesa en el cálculo ahora es trabajar en los reales, tengo que decirle que estoy en los reales, entonces tengo que decirle reduce en la variable x y el dominio real. Y así me va a dar la solución como intervalo. Bueno, esperar que se desatasque. Lo mismo aquí. Aquí no le dice que tenía que ser en los reales, me ha dado una solución compleja, la parte real en un intervalo, la parte imaginaria en otro intervalo. Aquí abajo tengo la misma desigualdad, pero con dominio real me da un intervalo. Entonces es importante el dominio, es importante decirle el dominio donde estoy trabajando. Lo mismo pasa cuando escribimos soluciones a la mano. Si tengo una desigualdad y me interesa el dominio de una solución racional, entonces, por ejemplo, ni todos los puntos van a estar allí.
Entonces, con esos ejemplos que tenemos aquí, ese 4 primero, ya sabéis resolver desigualdades. Y ahora vamos a ver cómo resuelvo ecuaciones, igualdades. Entonces, por ejemplo, hoy está muy lento, le doy, te cuesta una vida para calcular. Pero la función, mientras calcula, la función que resolvemos, que utilizamos para resolver igualdades, esa función solve. Pero la función solve, tengo que añadirle una cosa más. Yo pongo dos signos de igual, porque estoy pidiendo a matemática que haga la evaluación de una expresión lógica. Quiero que evalúe, que me diga cuándo esa expresión lógica x al cuadrado menos 5x más 6 igual a 0, cuándo que es verdadera. Entonces quiero que evalúe eso en la variable x. Por eso necesito los dos signos de igual. Y aquí me ha dado la solución, me ha dicho, bueno, cuando x igual a 2 o cuando x igual a 3. Aquí, por ejemplo, una otra con valor absoluto de x más 2, valor absoluto de x más 1, igual a 3 en los reales. ¿Y cuándo ese es verdadero? Entonces, con esa función solve, ahora ya podéis resolver todas las ecuaciones de las hojas de ejercicio. Mételo allí en matemática y te da la solución en un segundo. 20 si está en ese ordenador aquí. Ahora vamos a las expresiones más complicadas, que son las que vendrán en los finales de curso, la serie o las sumas finitas. ¿Cómo puedo decir a matemática que me haga una suma en una determinada variable, un sumatorio, una cosa así? Entonces vamos, aquí me está dando la expresión ya entera. A ver, que voy a cambiar aquí para la cámara otra vez. Compartir. Otra vez voy a la pizarra. Solo para ver lo que tenía aquí. Bueno, lo que tenía aquí antes era una suma. Voy a borrar. Eso. Y, bueno, nosotros sabéis que si tengo una expresión con esa cara y, bueno, si tengo, por ejemplo, k variando de 1 hacia n, de una determinada expresión que tiene que ver con k, eso quiere decir, bueno, a1 más a2 más hacia n. Entonces, por ejemplo, si mi expresión que tiene que ver con k es k, entonces eso quiere decir que estoy sumando k igual a 1, más k igual a 2, más k igual a 3, hacia n, o por ejemplo, k variando de 1 hacia n de k cuadrado, eso vale 1 cuadrado más 2 cuadrado, más 3 cuadrado, hacia n cuadrado, y cosas de ese tipo. ¿Cómo hago para decir a matemática que haga ese tipo de suma? Es eso que vamos a ver. Cambio eso. Entonces, bueno, aquí por ejemplo tengo la suma, la función que voy a utilizar para hacer ese tipo de cosas se llama sum. La sintaxis es un poco más complicada. Le digo sum, tengo que decirle primero la expresión que quiero dar. Que sería lo que escribí en la pizarra, el AK. Por ejemplo, quiero que sume la expresión K para cada
para cada K me va a dar K. Tengo que decirle más cosas. Tengo que decirle respecto a cuál variable quiero hacer la suma. Por ejemplo, en nuestro caso siempre estoy haciendo suma de la variable K. Entonces, la variable de la suma es K. ¿De dónde hasta dónde quiero sumar? Por ejemplo, de 1 hacia n. Le doy aquí, ya me ha dado la respuesta porque es la suma de una progresión aritmética. Entonces, hay una fórmula cerrada para eso. Es nn más 1 por 2. Y lo mismo si le doy a k cuadrado, porque también tengo una fórmula cerrada para eso. Si le doy acá a cubo, también me va a dar una otra fórmula cerrada para eso, porque la matemática intenta ponerlo de una forma más simple. Pero si, por ejemplo, si cojo una expresión que no tiene nada que ver con nada, como a ver si elijo una que no tenga expresión cerrada. No, tampoco hace falta, porque lo que importa es cómo decirle que quiero hacer. Aquí quiero que me haga esa cuenta de 1 hacia n de a elevado a k. Entonces, ¿qué me va a dar? ¿Qué me está calculando aquí? Me está calculando a elevado a 1, a elevado a 2, a elevado a 3. Si cambio, por ejemplo, aquí por 3, va a cambiar la fórmula porque siguen habiendo expresiones cerradas. Y puedo, si me interesa valores de, bueno, una 20, si al revés de poner n pongo 20, me va a dar con esa cara la expresión, la suma de 1 de 1 a 20. Esa expresión. Entonces, con esa función sum, yo consigo decir a matemática que haga esa suma. Y, por ejemplo, si estoy en el futuro, cuando veamos serie, si yo meto una suma de 1 a infinito y la suma está bien definida, como es convergente, me va a dar la respuesta como el límite de la serie. Entonces, la sintaxis para serie, para suma finita o para serie es la misma. Todo lo que tengo que hacer es la expresión que quiero calcular, que tiene que ver con K. Y ese conjunto de datos que me dice, haga la suma de la variable K de 1 con K variando de 1 hacia 6. Con eso ya hago la suma de las expresiones. Por ejemplo, la suma del binomio de Newton. Aparece ese tipo de cosas, sumatorio como ese que está en la pizarra. Aquí otra vez no sé por qué he puesto metido eso aquí otra vez, pero otra vez la función expand que habíamos visto. Entonces, nada más, ya que está aquí la probamos otra vez. La función que calcula funciones de polinomio. Y otra vez la binomial, otra vez no sé por qué he metido eso, debo de haberme olvidado cómo calcular un binomial. Pero bueno, entonces de esa parte aquí, lo que tenemos de útil para vosotros en las hojas es cómo resolver desigualdades, cómo resolver igualdades, bueno, ecuaciones y desigualdades, y cómo calcular sumas finitas y también infinitas de expresiones, cómo decirle a matemática que haga las cuentas. Ahora la parte gráfica, la parte de los dibujitos, cómo decir a matemática que haga dibujitos. Vamos a hacer unos dibujitos, esa creo que, deja ver si en alguna de las otras hojas, no esa, creo que la segunda hoja de Pepa, creo que había unos dibujitos, tal vez aquí. No sé, había una, no sé si, no me acuerdo si había alguna de dibujar gráfica. A ver por aquí. Ah, aquí sí, dibujar gráfica de funciones. Sabía que había visto una cosa de dibujar gráfica. Un montón por aquí. Entonces vamos a ver cómo dibujar gráfica de funciones gráficas sencillas. La función para dibujar gráficas en dos variables
esa se llama plot. Y su sintaxis, lo que tengo que decirle a él es, tengo plot, tengo que darle dos cosas. La primera cosa es la expresión de la función. Aquí tengo un montón de ejemplos con plot y todo lo que cambia la expresión y el dominio. Entonces yo podría haberle definido una función f y ir cambiando solo la expresión de f y cambiando todos los ejemplos. Pero bueno, la expresión, el plot, le digo la expresión que quiero aquí, le digo de dónde hasta dónde quiero que esté representado en mi gráfica. Entonces, por ejemplo, estoy diciendo que quiero la función plot de x más 2, una recta, una función lineal, la variable x, y quiero que me aparezca en la gráfica con x de menos 5 a 5. A ver qué da cuando le doy. Bueno, me da una recta, una gráfica como esa, y yo puedo manejarla un poquito. Si cambio aquí el dominio, por ejemplo, va a meter más número o menos números. Si meto de menos 3 a 3, hace más cortita. Pero es una herramienta sencilla para hacer gráfica y buena porque es rápido. Le doy plot, cambio, meto la expresión que yo quiera aquí, el dominio, y tengo una gráfica. Entonces vamos a ver otros ejemplos. Tengo aquí un polinomio, me tiene que dar una parábola, un polinomio de grado 2. Mira con esa cara, una media parábola porque he elegido de menos 5 a 5. Sí, creo que se meto el de menos 10 hacia 10, supongo. A ver, tiene más cara de parábola. Y de menos 20 a 20 tiene más y va. Bueno, si lo pongo menor me va a disminuir. La parábola no es simétrica alrededor del eje Y, por eso parece así cortada. Pero si meto aquí 30x5, cambio de lado el corte. Entonces puedo elegir cómo quiero que aparezca mi gráfica dependiendo de los números que yo meta aquí en el dominio. Otro ejemplo tonto. Aquí tengo una hipérbole, la hipérbole 1 por x menos 2. Nos cojamos ese aquí más corto. A mí no me gusta mucho la gráfica, esas prontas que matemática hace, porque tengo poca para manejarla. Si quiero añadirle color o si quiero meter puntos, todo tengo que programar y decir cada detalle de cómo quiero. Entonces no me gusta tanto. Es una buena herramienta para, si estoy haciendo un montón de dibujos y no tengo idea de cómo es la gráfica, le digo que dibuje y me da pronto. Pero hay otros programas que son más sencillos. A ver si quiero presentaros uno que me gusta mucho. Deja encontrarlo por si a veces está por aquí. Si tengo que bajarlo. No está por aquí, pero lo bajo ahora. Voy a cambiar de pantalla aquí y a ver. A ver. Yo quiero que aparezca pestaña Chrome. Aquí está. Vale. Ese programa se llama Grafmática. Es un programa muy viejito, de los años 90, creo, no sé. Pero bueno, es muy leve, tiene como menos de 1 mega, 849K. Pero es muy bueno para dibujar gráfica en el plano. Y ya ver, Deja ver que ya está instalando. Ya está.
Tengo que cambiar la pantalla para los de online. Compartir aplicación. Aquí está, compartir. Bueno, es Grafmática. Es una herramienta muy sencilla de manejar y todo lo que tengo que hacer es escribir la expresión aquí por arriba. Por ejemplo, que tenemos 3x más 2. Me da una gráfica. Yo consigo manejarla muy fácil por aquí. Y puedo dar zoom out, zoom in, por ejemplo, y yo puedo elegir en algún sitio aquí que no sé porque estoy acostumbrado a utilizarla en inglés, pero rango de la cuadrícula. No sé, solo para ver cómo ajustar la pantalla al parámetro que yo quiera y puedo hacer un montón de gráficas al mismo tiempo. Todo lo que tengo que hacer es ir cambiando la expresión por aquí. Hoy el ordenador va muy lento. Todo lo que le doy está pensando mucho. Por eso, uno por X y me da las gráficas y ya me da por ejemplo, si yo quiero quitar el papel cuadriculado, por ejemplo, quiero meterlo así, yo puedo cambiar el fondo, hay un montón de configuraciones, calculo integrales, derivadas, si quiero calcular dibujar la recta tangente a una gráfica, tiene unas herramientas ya listas, si quiero meter puntitos, por ejemplo, quiero el 5 y 8, le doy, bueno, me tiro un punto que estaba fuera, en el 5 y 5. 5 no está por ahí, el 4 y 5. Dibujo un punto, si quiero dibujar puntos, cuanto yo quiera, yo tengo una hoja por aquí, es muy facilito de manejar. Y lo mejor es que, bueno, una vez que yo tenga la gráfica, dibujo la gráfica de la forma que yo quiero, yo puedo exportarla para por ejemplo, si quiero manejarla como solo con imagen o si quiero meterla en Paint para hacer alguna edición, alguna cosa, te exporta, es muy fácil. Es una herramienta muy, muy buena. Y lo mejor es que es fácil de manejar y es muy leve. Pero volvemos a matemática. Pero para cosas tontas, y si ya estoy con la pantalla de matemática abierta y me hace falta hacer una gráfica muy, muy rápida y no tan guapa y que no tan precisa, yo uso matemática y no tengo que escribir mucho. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la función valor absoluto del seno en el intervalo menos 4pi a 4pi. ¿Qué parece? Vale, parece. Y bueno, por ejemplo, en el Grafmática, todo lo que tenía que hacer para que escribir toda la gráfica en la misma pantalla es ir cambiando la expresión. En matemáticas, si quiero meter un montón de gráfica en el mismo dibujo, voy a seguir usando la función plot, pero ahora voy a decir a matemática, al revés de dar una expresión, voy a darle un conjunto de expresiones. Entonces, meto las llaves aquí, donde tenía, al revés de poner una expresión sola, meto la llave. Le digo 2x más 3, por ejemplo, coseno x, coseno hiperbólico de x. Que es el intervalo de menos 2 a 2. Aquí he metido unas cosas para darle color. Entonces he utilizado esa función que se llama plot style. Y esa función plot style le he dicho que la primera gráfica va a ser roja, la segunda azul y la tercera verde. Le doy y me hace una gráfica como esa. Aquí tengo la gráfica de la primera, 2x más 3 la recta, el coseno de x en azul y el coseno hiperbólico de x en verde. Con esas, para decir solo cambiar colores de gráfica, ya tuve que escribir una otra función, escribir colores, te cuesta un poco, pero sí lo hace. Entonces ahora vamos a ver una otra forma de hacer gráficas con
más elementos, como por ejemplo, tengo aquí una gráfica de una función trivial, trigonométrica, la función seno, de menos 2pi a 2pi. Quiero algunas marcaciones especiales. Yo quiero que en 2pi me dé una marca aquí, en menos 3pi por 2 otra, en menos pi una otra. Entonces, he utilizado esa función que se llama tix, lo que me da esas marcas aquí en el eje X. Aquí puse x en menos 1, 1, porque aquí tengo dos conjuntos. Tengo ese conjunto, que es los valores, los ticks, donde quiero que me ponga la marca en el eje X, y ese donde quiero que me ponga las marcas en el eje Y. Entonces aquí me ha puesto una en menos 1 y otra en 1, y en el eje X me ha puesto en todos eso. Lo que me ha dado es esa gráfica. Es un otro ejemplo de gráfica que yo puedo hacer cosas, puedo meter elementos en la gráfica. Entonces, bueno, con eso ya podéis, más ejercicio de la hoja, resolverlo, dibujar las gráficas con matemática. A mí me gusta muchísimo más el Grafmática, es más fácil y las gráficas son más, a mí me sale más fáciles de ver que aquí en matemática. Pero ahí está la herramienta. Ahora vamos a seguir avanzar un poco más en cómo definir funciones. Las funciones, hemos visto arriba, puedo definir una función. Para definir una función, todo lo que tengo que hacer es escribir eso, bueno, como f de x, dos puntos igual, y le doy una expresión y tengo que decir aquí en la variable x. Pero eso, lo que hicimos aquí arriba era describir una función con una sola expresión. Ahora lo que vamos a ver es cómo puedo hacer aquí los problemas que siempre aparecen en las hojas de describir una función definida por partes. Entonces vamos aquí, cómo definir una función por partes. Bueno, lo que voy a hacer es la misma estructura de antes, f de x, dos puntos igual, aquí en la variable x, no me puedo olvidar del C underline por aquí. Pero como quiero definir una función por parte, lo que voy a hacer es utilizar esa que se llama piecewise. La función piecewise es justo lo que dice. Aquí aparece en castellano, función a trozo. El que me va a dar funciones a trozo. Voy a decir en cada subconjunto de R que quiero definir la función, cuál es su valor, qué expresión tiene. Entonces, aquí, ¿cuántas tengo por aquí? Aquí tengo una expresión que está aquí. Tengo otra expresión aquí. Y tengo una tercera expresión aquí. Aquí tengo la función definida por partes con tres expresiones. Entonces la sintaxis es función piecewise, cochete. Y ahora voy a dar un conjunto de datos a la función. Entonces tengo ese primero conjunto de datos. La primera parte de mi conjunto de datos es función seno de x menos 4 con x menor o igual que 0. Entonces mi primera parte va a ser eso. La segunda parte va a tener sacar una función racional, tengo un cociente de polinomio, el intervalo de 0 abierto en 0, cerrado y abierto en 2. Tercera parte, 8 menos x con x mayor o igual que 2. Y ya está. Lo que voy a hacer es hacer la gráfica de esa función. Y tiene esa cara. Entonces aquí he utilizado la función plot. Le pido que hiciera la gráfica de la función f que he definido aquí. Entonces aquí están las partes. La primera parte que es seno de x menos 4, aquí la parte que es el polinomio y aquí la recta. Vamos a cambiar ese dominio aquí de menos 10 a 10, a ver cómo se ve mejor. Entonces aquí tengo la primera parte, la segunda parte y aquí la recta. Entonces, si podéis definirle normalmente ese ejercicio que aparece en las hojas siempre son funciones con 3 partes o 4 partes máximo. Entonces, es fácil decirle a matemática cómo dibujar esa gráfica. En Grafmática también se puede definir funciones por parte y es fácil dibujarla a trozo.
Y aquí abajo yo tengo el mismo ejemplo de arriba, pero al revés de aquí antes yo definí la función, he definido la función como van a sacar y que haga el plot de esa función. Y aquí yo lo hice al revés de definir la función y pedir que me dé la gráfica, yo he metido toda la expresión piecewise, todo dentro del plot. A lo mismo, la misma cosa, solo para que vosotros veáis que está lo mismo. Si yo podría haber definido, la ventaja es que una vez que he definido aquí, yo podría cambiar la expresión, ir cambiando aquí la expresión y no tendría que hacer nada abajo. Aquí, si yo quisiera cambiar, tendría que cambiarlo todo por aquí, por dentro. Y bueno, ahora vamos a, ese ejemplo, creo que uno de los últimos que voy, las otras cosas que tengo para comentar son muy rápidas. Ese ejemplo de Loma es el ejemplo más raro que tengo aquí. Es solo para ver que vosotros veáis cómo es complicado decir una cosa muy sencilla matemática. Tengo una función definida por partes. Aquí tengo otra vez la función piecewise. Tengo la primera parte, la exponencial, en los valores menores o iguales que 0. El valor absoluto entre 0 y 2. Y el coseno de x para x mayor o igual que 2. Le voy a pedir que me haga, me dé la gráfica. Pero quiero añadir unos puntitos. Aquí están los puntitos. Aquí tengo un punto donde la función, porque aquí estoy pidiendo la función exponencial para x menor o igual que 0. Yo sé que la exponencial en 0 vale 1, está aquí. Tengo el valor absoluto entre 0 y 2, que tiene esa gráfica, una recta, pero como está en abierto, en 0, abierto en 2, yo he puesto aquí los círculos abiertos. Tengo aquí el coseno de x para x mayor o igual que 2, o sea, entonces está cerrado aquí en 2. El problema es que para dibujar cada uno de esos puntos con esa cara que yo quiero, yo tengo que decirle un montón de cosas. Entonces, no voy a explicar todo ese detalle de esas. Después voy a meter esa hoja en la plataforma, pero tengo esa función que es el mplog. Tengo que decir que quiero que dibuje un conjunto de puntos, pero cada uno de esos puntos tengo que darle un parámetro a los puntos. Entonces, tengo un punto, tengo que darle el tamaño con esa función point size, le doy el tamaño, y digo que quiero que sea azul. Entonces, tengo que darle un color. Después digo cuál tiene que ser el punto. El punto, por ejemplo, quería el punto 0,1. Aquí está el 0,1, me está dando el azul de tamaño 0.015. Ahora quiero, por ejemplo, el 0,0, pero yo quería el 0,0 abierto. ¿Cómo lo hago abierto? Bueno, lo que hice aquí han sido hacer dos puntos, un azul y un blanco. Un mayor que otro, así me da la ilusión de que es abierto. Entonces tuve que hacerlo dos veces. Un azul grande, un blanco menor, y lo mismo para los otros puntos. Entonces, para hacer una tontería, una cosa muy sencilla que a la mano me sale fácil, tuve que escribir un montón. Pero se puede hacerlo. Si uno tiene una presentación o un trabajo para presentarse, puede hacerlo por ahí. Creo que ese tipo de cosas en Graphmatica se hace más fácil. Entonces, ese era el último ejemplo de gráfica. Y ahora os voy a comentar una cosa. ¿Vosotros ya habéis visto sucesiones? ¿Ya habéis trabajado alguna cosa con sucesiones o todavía no? Bueno, todavía no, vale. Yo os voy a comentar unas tonterías solo porque ya estamos aquí. Pero las próximas clases cuando vosotros trabajéis con sucesiones, solo para cuando veáis sucesiones y empecéis a estudiar, que creo que nuestra próxima clase será solo yo no tengo idea, finales de noviembre, no sé. Entonces, si empecé a trabajar con sucesiones, ya sabéis cómo meterla en matemática y hacer algunas cuentas. Porque en realidad una sucesión la definición matemática de una sucesión es una función cuyos dominios son los naturales, una función real, bueno, una sucesión real es una función, pero su dominio es un conjunto específico, son los naturales. Entonces, un ejemplo clásico de sucesión son las sucesiones aritméticas. Entonces, por ejemplo, la sucesión 1, 2, 3 es una sucesión que a cada natural me da el mismo número, la identidad restringida a los naturales. Por ejemplo, n cuadrado, tengo 1, 4, 9. Entonces esos son ejemplos de sucesiones. Y como trabajo con sucesiones matemáticas, como sucesiones son funciones, no tengo que hacer nada distinto de lo que hice antes.
es que como en general la variable que utilizamos para sucesiones es la variable n, debería trabajar con la variable x, trabajo con la variable n. Espera que se ha atascado otra vez. Mientras voy cerrando esas cosas. Entonces aquí antes yo había construido una función, por ejemplo, aquí con la variable x, aquí la construyo en la variable n, y escribo la expresión en n. Todas las cosas que le voy a pedir que me calcule las voy a hacer en n. Podría haber elegido otra variable, x o y, pero he elegido n porque es usual trabajar en los naturales, en los enteros con n. Bueno, ¿por qué estoy hablando de sucesiones? Nada más porque os quiero presentar una función más que se llama esa table. La función table da una tabla de valores discretos. Entonces, por ejemplo, aquí estoy pidiendo que me utilice la función table. Tengo una expresión que es la f, me dé los valores con n variando de 1 a 10. Entonces me va a dar una tabla de valores. Da una tabla de para cada n de 1 a 10 va a meter en esa expresión y me va a dar los valores. Cuando vosotros trabajéis con sucesiones, pues es el tipo de problema que aparece. Exhibir los 20 primeros términos de una sucesión. Entonces esa es la sintaxis que vosotros vais a usar. Lo mismo que está aquí, en ese ejemplo tonto, exhibir los 20 primeros términos. Lo hago así, aquí tengo una función que tiene la exponencial. Si no le digo nada, no le pido que calcule con aproximaciones, me va a dar con esa cara. Y bueno, ese próximo ejemplo, ese ejemplo, a ver, tengo uno más complicado. Si es complicado, lo dejo para cuando veamos sucesiones. Solo quiero ver uno más, déjame ver si tengo alguno más sencillo. ¿Límite vosotros ya habéis empezado a ver? No, todavía no, vale. Entonces, dejamos para la otra clase que tenemos. La última cosa que os voy a enseñar es, bueno, aquí tengo una otra sucesión que he definido como f de n igual a 5n menos 3, 4n más 1. Y yo quería hacer un dibujito de una gráfica, pero al revés de hacer una gráfica de una función, una gráfica continua, una gráfica, porque estoy trabajando con una sucesión, valores discretos. Para cada n me da un valor. Entonces, ¿cómo haría para dibujar una gráfica discreta? O sea, al revés de utilizar la función plot que teníamos arriba, la anterior, la plot. Esa plot sirve para cosas que son continuas, cosas que trabajan en intervalos. La función que me hace gráfica de cosas discretas, que me hace la gráfica de tablas de valores, esa función listplot. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo hice más complicado, no hacía falta, por ejemplo, meter esa. Yo quiero hacer la listplot, la gráfica de esa sucesión, o sea, para cada n me da la expresión. Entonces utilizo la listplot y estoy pidiendo que me haga con los 20 primeros valores, de 1 a 20. Esas cosas que están aquí son tonterías. Los ticks otra vez. Tengo esa función filling axis que es lo que me da esa recta vertical, es una cosa más estética, solo me da esa recta azules verticales. Pero lo importante aquí es cómo hacer gráficas de lista, de cosas discretas. Entonces utilizo esa listplot. Eso ya podéis hacer dibujitos de sucesiones cuando estéis estudiando sucesiones. Bueno, era eso que tenía para contaros hoy. Y nada más una introducción muy básica a matemática y sus herramientas más básicas. Creo que con eso ya podéis intentar hacer algunas cosas de las hojas con eso. No sé si es muy útil, pero por lo menos los ejercicios que son más complicados, las funciones un poco más raras, ya podéis manejarlas con el matemática. Entonces nos vemos